Recording in progress. Bueno, entonces, señores y señoritas estudiantes, continuando con la temática que nos corresponde y haciendo relación precisamente a la guía tributaria del sector transporte, cuyas vigencias de la ley está justamente dispuesto para personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. En este caso, nosotros justamente tenemos que traer a colación lo que es la facturación para el sector transporte. Pero, antes de olvidarme, bueno, ustedes probablemente habrán tenido la experiencia por cuanto ustedes cuentan con la licencia profesional tipo C y hoy están convalidando la capacitación justamente para obtener la licencia correspondiente tipo D. No olvidemos que de la clase anterior quedó un tema pendiente, ¿no? Respecto de las registradoras y los taxímetros. Estas máquinas registradoras y los taxímetros justamente son de un tipo de programa cerrado que no permite realizar modificaciones o alteraciones en los comprobantes emitidos ni en una copia, ¿sí? Tiene que haber una cinta testigo y, por supuesto, la impresión de los reportes de venta. Por ello, se solicita que justamente sean homologados y sean precisamente calificados y autorizados por el SRI, ¿no? Esta es una vigencia, una disposición actualizada a octubre de 2020, ¿no? Para ello, el SRI obviamente dispuso una normativa, el instructivo conocido por las distintas resoluciones, la resolución 581 publicada en el registro oficial el 20 de agosto de 2014, la resolución 580 de 29 de octubre de 2004, la resolución 10.472, la norma técnica INEN 2663 que regula los estándares, requisitos metrológicos y técnicos que deben cumplir los taxímetros a fin de ser calificados, la resolución 2013 ANT número 20, y asimismo la resolución 2014 de la ANT número 26. Obviamente, acá hay que recurrir y hay que consultar cuando sea necesario estrictamente el texto de cada una de las regulaciones, resoluciones y normas técnicas a las cuales hago referencia. Ahora bien, para el tema de esta sesión, nosotros tenemos las formas de facturación a las que puede acogerse el sector transporte, ¿no? Es decir, el tema de la normativa y resoluciones, aquellas disposiciones generales y, por supuesto, una información que guarda relación con la misma. En este sentido, indicarles y manifestarles a ustedes también qué es lo que se ha dispuesto dentro de la normativa legal para el sector transporte, digamos, por sus distintas modalidades, ¿no? Sea este por el servicio de transporte escolar e institucional, sea bien por el transporte de carga pesada, para el transporte de carga liviana, para el transporte mixto y, por supuesto, para el transporte turístico. En esta base legal, justamente, nosotros tenemos que decir que es aquella emitida por el Servicio de Rentas Internas, nominada número 295, que justamente está considerando el sector de transporte comercial, en este caso, exceptuando al taxi, que si bien es cierto, también es transporte comercial, por supuesto, está exento de esta normativa y resolución. A traer de aquello, nosotros tenemos que referenciar precisamente un decreto ejecutivo del 28 de diciembre de 2016, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la Ley del Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular, que de hecho ya fue derogado, la Ley de Reforma Tributaria, publicada el 14 de mayo de 2001, que justamente detalla la forma de cálculo, excepciones, formas de pago y demás aspectos relacionados con el impuesto a la propiedad de vehículos, el reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno,
el reglamento a la ley del impuesto a los vehículos motorizados, registro oficial número 200 del 26 de mayo del 2010, el reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios, el reglamento a la ley del impuesto ambiental a la contaminación vehicular, la resolución número 295 del 30 de mayo del 2017, que justamente establece regulaciones para el cumplimiento de los deberes formales de los contribuyentes que ejerzan actividad de transporte terrestre, la resolución número 110, publicada en el Registro Oficial 946 del 16 de febrero de 2017, que establece el procedimiento y requisitos para solicitar exenciones, reducciones y rebajas especiales establecidas en la Ley del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Motorizados, que vamos a hacer referencia a continuación, una resolución 111 publicada en este mismo registro oficial, en el cual establece el procedimiento y requisitos para solicitar exenciones establecidas para el impuesto ambiental a la contaminación vehicular. Y finalmente la resolución número 17, publicada en una edición especial número 479 del Registro Oficial de 3 de abril de 2020, la cual reforma la resolución 295 de 30 de mayo de 2017 y hace referencia a las regulaciones para el cumplimiento de los deberes formales de los contribuyentes que ejerzan lo que hemos estado referenciando, ¿no? La actividad de transporte terrestre en el Ecuador. Ahora bien, dado aquello y traído a colación este tema, tenemos que hablar dentro de las disposiciones generales para los vehículos, los beneficios y los requisitos. Los beneficios a los que pueden aplicar los contribuyentes propietarios de vehículos destinados a realizar actividades relacionadas al sector transporte, con excepción de 100% y una reducción del 80% según corresponda del impuesto a la propiedad de vehículos motorizados. Es decir, se hace una exención de 100% del impuesto ambiental a la contaminación vehicular. El SDI otorga una exoneración temporal de estos impuestos y el título habilitante, es decir, el permiso que emite la entidad responsable para que los transportistas circulan, se encuentra en trámite de emisión por parte de la entidad de tránsito competente, con el fin de que el propietario cancele el valor de la matrícula y continúe con el proceso. Luego de contar con el título habilitante, este debe ser notificado al SRI para cambiar el beneficio temporal a definitivo. De lo contrario, mucho ojo con esto, la administración tributaria podrá reliquidar los impuestos que fueron exonerados de manera temporal. Aquí una nota importante. A partir de 2017, los vehículos motorizados de propiedad de operadores de transporte público de pasajeros y taxis legalmente constituidos pudieron acceder al beneficio de exoneración del 100% del impuesto a la propiedad de vehículos motorizados y para ello es necesario recordar que hasta el año 2016 el beneficio solamente era del 80%. ¿Qué vehículos se encuentran actualmente exonerados del 80% del impuesto hasta la vigencia del vehículo habilitante? Estos deben solicitar a partir del año el cambio de beneficio en cualquier agencia del SDI a nivel nacional y cumpliendo algunos requisitos, ¿no? Vamos a leerlos de manera breve y general. Llenar el formulario BEH-02, tener al alcance el documento de identificación del propietario original, el documento que soporte la propiedad del vehículo original y copia, el título habilitante otorgado a la operadora de transporte donde conste socio y el vehículo de la solicitud, registrar la actividad de transporte en el registro único de contribuyentes según la modalidad autorizada en un establecimiento único y exclusivo, y asimismo deberá encontrarse registrada en el registro único de contribuyente la información del título habilitante. Encontrarse también al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Y por supuesto, acá hay un detalle adicional, ¿no? Existe lo que se denomina el aporte de los vehículos de los socios a las operadoras. Cuando los vehículos sean aportados a la operadora, es decir, cuando pasen a ser activos de la misma, según la regulación establecida en la primera disposición general del reglamento de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que consta en el suplemento oficial del registro 731 del 25 de junio del año 2012, se presentará los siguientes requisitos para la regulación de las transferencias de dominio ante el SRI. El formulario BEH
03, el documento de identificación del propietario original, el documento soporte de la propiedad del vehículo original y copia, y el documento que respalde la transferencia de dominio del vehículo en original y copia. Eso en cuanto tiene que ver a los requisitos para estas pequeñas excepciones, beneficios, ¿no? Ahora bien, tenemos otro aspecto que manifestar, ¿no? ¿Cuál es el ciclo del contribuyente dentro del sector transporte? Para ello tenemos dos opciones. Y este ciclo habla precisamente de la facturación, ¿no? Para el servicio de transporte comercial. ¿Cuál es la opción 1? Que se realice una facturación para el servicio de transporte comercial, ¿no? El socio o el accionista de la operadora de transporte inscriba o actualiza su RUC. ¿Cómo? Considerando las actividades económicas por establecimientos separados, entregando la información de RUC y razón social de la operadora de transporte, presentando el título habilitante emitido por el organismo de control pertinente. En este caso se factura, es decir, se imprime en establecimientos gráficos autorizados, ¿sí? La factura va a contener, obviamente, ya este régimen, tenemos que recordar que preimpreso tiene vigencia hasta noviembre, ¿sí? Con el RUC y razón social de la operadora de transporte a la que pertenece, ¿sí? Luego de que el contribuyente factura, pues lo que tiene que realizar es precisamente declarar los impuestos. Vemos que no siempre la declaración de impuestos conlleva un pago, ¿no? Y por supuesto, tiene que declarar los impuestos, dos, ¿no? El impuesto a la renta mediante el formulario 102A y el impuesto al valor agregado en formulario 104A. La segunda opción para el tema de la facturación del sector transporte tiene que ver precisamente con la facturación de operadoras de transporte a través de puntos de emisión a nombre del socio accionista. Y acá te podemos ver también en la gráfica a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Justamente acá, precisamente, el paso, el socio accionista de la operadora de transporte entrega una copia de la factura emitida, factura por servicios a la operadora y las retenciones del impuesto a la renta, obviamente con 0%, ¿no? Es una actividad exenta del IVA 12%. Le entrega a la operadora de transporte y esta asigna los puntos de emisión de facturas. ¿Sí? Esto es lo que sucede a través de esta modalidad de facturación. Ahora bien, nos hemos preguntado, el esquema probablemente sea muy general y nos hemos preguntado, bueno, ¿cómo es que esto funciona? ¿No? Y acá tenemos un pequeño esquema en el cual nos indica que el socio o accionista de la operadora de transporte, perdón, realiza la facturación, ¿no? Y precisamente entrega al establecimiento gráfico los siguientes requisitos, ¿no? El título habilitante emitido por el organismo de control competente, un oficio entregado a la operadora de transporte en la que constan justamente los usuarios asignados a los puntos de emisión y solicita 2 copias de las facturas, ¿no? La copia 1 será para la operadora de transporte y la copia 2 será el respaldo para el socio accionista. El cliente obviamente recibe la factura original y por supuesto emite un comprobante de retención del impuesto a la renta a nombre del socio o del accionista. Aquí justamente el socio accionista va a entregar a la operadora copias de las facturas emitidas, facturas por servicios de la operadora y las retenciones por lo que se conoce como el impuesto a la renta. A continuación, la operadora de transporte como tal va a hacer también la declaración de impuestos. Eso no le exime a que el socio también haga individualmente su declaración de impuestos. Esto es el impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado y el informe de ventas, este último también en el formulario 104A.
¿Cómo declara los impuestos la operadora de transporte? Justamente excluye los valores por puntos de emisión con anticipo del impuesto a la renta, declara el impuesto a la renta y declara el impuesto al valor agregado. Eso es en síntesis lo que se tiene que manifestar al respecto. Y adicionalmente, ¿no? Una pequeña recomendación, o sobre todo algo que hay que guardar mucho cuidado, es la verificación del estado tributario que facilita la consulta de aquellos contribuyentes que constatando, por supuesto, el plazo de vigencia de los comprobantes de venta, retención y documentos complementarios, ¿sí? Y esto lo hacemos precisamente en el portal del SRI, denominado SRI en línea, ¿no? Usted ingresa los datos y precisamente puede verificar si esto está al día. Obviamente hay algunas guías precisamente para el contribuyente, ¿no? Tenemos no menos de una docena de estas y acá dejamos a referencia de ustedes. Para el historial de autorizaciones, para la emisión de documentos en esquema autoimpreso, para las máquinas digitadoras, para los establecimientos gráficos, para la consulta de establecimientos gráficos autorizados por el SRI, para una autorización temporal de documentos preimpresos, para una autorización temporal de documentos preimpresos para ferias o eventos, solicitud de baja de documentos preimpresos, consultas en el sistema de facturación, solicitud de documentos preimpresos y, por supuesto, usted también podría acceder a un curso virtual de comprobantes de venta para que conozca, como lo vimos en la sesión anterior, las principales características de los comprobantes de venta, retención y documentos complementarios autorizados precisamente por la Administración Tributaria, que es el Servicio de Rentas Internas, sus requisitos, llenado, pasos para dar de baja los comprobantes de venta que no vayan a ser utilizados en ese periodo. Obviamente estamos hablando de un régimen que está a punto de quedar en una obsolencia, por cuanto, de acuerdo a la nueva normativa vigente, todos los contribuyentes están obligados a someterse a el sistema de la facturación electrónica, ¿no? Y eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. De esta manera hemos terminado la parte medular, la parte más relevante de esta presentación. A continuación vamos a compartirles de la misma manera material multimedia obtenido del portal oficial de Servicio de Rentas Internas, ¿no?